La grabación, listo. Comenzamos entonces. Vamos a trabajar en esta parte teorías de la argumentación jurídica. Les envié el libro de Manuel Atienza para que comenzaran a revisar la parte de teorías. Ahí tienen un referente importante. Pero vamos a tomar en cuenta otro tipo de autores, pero ese va a ser uno de los principales autores que se va a llevar a cabo. ¿En qué parte nos vamos a ubicar? Nuevamente quiero que nos ubiquemos dentro de toda la fase del razonamiento. En la fase del razonamiento establecimos unas partes. El primer momento inconsciente, primer momento consciente. Hablamos del segundo momento consciente y en este punto se generó una discusión con ustedes por hablar del inconsciente adaptativo. Para mí el inconsciente adaptativo no es una fase como tal, sino que se incorpora dentro del segundo momento consciente y a partir de aquí trabaja. ¿Por qué vuelvo a retomar en esta parte? Desde el principio, nosotros habíamos hablado de la necesidad de solucionar problemas y habíamos hablado de la necesidad de solucionar problemas para encontrar respuestas. ¿Por qué les presenté yo estas diapositivas desde el inicio y por qué volvemos nuevamente a ellas? Lo hacemos por la razón que el derecho gira en torno a resolución de problemas. Quiero que quede eso muy presente dentro de su forma de pensar. Lo que estoy tratando de hacer yo con teoría de la argumentación jurídica es entregarles herramientas para solucionar problemas. Olvídense, si eso todavía acontece en alguno de sus parciales, que en el derecho va a llegar alguien a preguntarles: joven, ¿qué dice tal artículo? Joven, ¿qué significa tal artículo? Eso no pasa en la vida ordinaria. En la vida ordinaria tenemos situaciones como estas. Puede entrar el perro, puede entrar a una cafetería el perro lazarillo de una persona que está enferma, muy a pesar que se encuentre la prohibición de ingresar. Puede entrar. Una pregunta como esta: ¿puede pasear una persona un oso, muy a pesar que exista una regla que prohíbe pasear perros? Y entonces es aquí donde nosotros tenemos la necesidad de encontrar herramientas para poder resolver este tipo de problemas. Como se dan cuenta, no es simplemente decir sí o no. Es una situación que puede generar diversas soluciones. Tampoco puedo decir en este tipo de casos que la respuesta a la que llegue uno u otro va a ser la única respuesta, porque dependerá de la manera en cómo se argumenta. Y a partir de ahí entraremos nosotros a llevar a cabo la determinación de cuál es la mejor respuesta. Y a partir de estas primeras diapositivas que vimos el primer día de clase, ha girado todo el desarrollo de esta cátedra. Todo ha sido circular. Ha sido circular de iniciar y volver a estas diapositivas, y lo he hecho de manera constante para que se acuerden y se den cuenta de la importancia que tiene esto dentro del razonamiento. Y luego de aquí, nosotros comenzamos a trabajar todo el tema del razonamiento hasta llegar a la argumentación. Cómo solucionamos esos problemas y cómo argumentamos o exteriorizamos las razones para resolver esos problemas. Entonces comenzamos a hablar de una fase del razonamiento, desde el momento en que se recibe la información hasta el momento en el que encontramos las respuestas y las entregamos a nuestro sujeto pasivo de la discusión. Y lo hacemos mediante la argumentación en el tercer momento consciente. Desde el problema hasta la argumentación. Luego de ahí comenzamos a hablar sobre qué es un argumento y qué son argumentaciones. Comenzamos a partir de lo básico. Un argumento compuesto por premisas. Premisa mayor, premisa menor, identificación de tesis central, y luego fuimos llevando a cabo la complejidad al punto de identificar tipos de argumentos
que se iban llevando a cabo de manera de justificación interna, argumentos semánticos, genéticos, históricos, sistemáticos, teleológicos, son formas de argumentar. Todo esto es lo que hemos venido trabajando desde el primer día de clase y poco a poco los he ido llevando a cada una de estas fases de lo mínimo a lo inicial, pero ojo, siempre dentro del eje o tomando como eje todo el aspecto que tiene que ver o que tiene relación directa con el razonamiento y sus fases, porque la argumentación hace parte de la tercera fase del razonamiento, en el tercer momento consciente, por hablarlo de esa manera, cuando exteriorizamos. Y entonces comenzamos a trabajar cómo se argumenta y comencé a explicarles una serie de argumentos, como por decir, estándares de argumentar, unos modelos de argumentos. Cada quien fue desarrollándolo, e hicimos los ejercicios, hicimos una sentencia y bien, argumentamos. Ahora que ingreso en teorías de la argumentación jurídica, lo hago con el propósito de entregar herramientas adicionales a aquellas que ya tienen ustedes frente a la argumentación. Sí, tenemos unos pequeños esquemas de argumentos. Estos son los que las personas cuando argumentan utilizan de manera más seguida. Ahora quiero yo que se libren de esas camisas de fuerza que constituyen estos modelos o modos argumentativos y comenzamos nosotros a argumentar de acuerdo a unas teorías y cada quien argumenta como quiera, ¿vale? De aquí en adelante cada quien argumenta como quiera, porque yo les voy a presentar unas teorías de argumentación para que se vayan incluyendo cada uno de ustedes como una herramienta para poder desarrollar y resolver problemas. Nuevamente les insisto, si lo que les expliqué yo en esta clase o en este módulo, en esta materia, lo hice para joderles la vida, yo no hice nada, fracasé como profesor. Sí, así de sencillo. Los que lograron entender que lo que estoy tratando de hacer yo no es fregarles la vida, sino entregarles herramientas, me van a apreciar a mí como profesor. Esa va a ser la diferencia entre lo uno y lo otro. Desde el profesor fracasado hasta el profesor que tiene mérito. Porque es que el que haya tomado estas herramientas para su vida va a tener una gran utilidad porque los estoy enseñando a hablar y a escribir en derecho. Qué importante es cuando nosotros argumentamos expresar los esquemas lógicos de nuestro razonamiento. Yo les digo algo, muy a pesar que sea una actividad compleja, es muy ventajoso y sobre todo llamativo de alguien verlo hablando de esa manera. Yo creo que en una clase yo les conté que cuando uno estudia derecho o cualquier tipo de carrera, y sobre todo ustedes que están iniciando, entre más avancen, dejan cada día de ser estudiantes de colegio y cada día más comienzan a ser abogados. Cuando alguien me habla a mí en términos lógicos y me argumenta en debida forma, esa persona está demostrando que cada día ves más abogado, que cada día lo que está haciendo lo aleja más de lo que hacía en el colegio. Julio Mario Ordóñez, le he leído sus trabajos, a Gamarra, Aligia, Valentina, Buboli, y de pronto a Gina Soracá, a Gabriel, Ciro, desde el primer día que lo regañé en clase y después se puso las pilas, a todos poco a poco, Alberto David Rangel, Ahumada, por decir los nombres así que voy pasando, cada día los he visto cómo han tenido un progreso. Realmente, si yo les digo sinceramente, yo creo que en este grupo yo voy a pasar
del profesor, no el que fracasó, sino el profesor que logró tener éxito en ustedes. Y estoy seguro de eso porque los he visto escribir. Claro que los he visto escribir, yo los leo. Los he visto escribir cuando me mandan los trabajos y cuando los reviso. En esos momentos me estoy dando cuenta de que efectivamente está dando resultados esta manera de pensar que les estoy tratando de inculcar yo ahora. Pero la idea de esto es que ustedes puedan aplicarla para todo, no solamente para los trabajos míos, sino para todo tipo de trabajo. Y cuando ustedes lo hacen, van a tener mejores calificaciones. Claro que sí, porque van a darse cuenta de que son estudiantes que tienen mejor tipo de formación. Entonces esa es la invitación y por eso de pronto me pongo como melancólico estos días de encierro, de pensar en que ya mis estudiantes están en la última parte y después más adelante lo ven por a uno ahí y ni lo saludan, porque a veces pasa así, que ven, ese fue el profesor mío, yo creo que de pronto no me he portado tan mal, he tratado de ser un poquito estricto, pero realmente yo trato de encariñarme mucho con mis estudiantes. Entonces, volvamos nuevamente acá, fuera de los aspectos de melancolía y todo esto, y para echarle yo piropos a mis estudiantes de argumentación jurídica, de los que me siento muy orgulloso. Volvemos a la fase del razonamiento y les voy a decir dónde me voy a incluir yo hoy. En las teorías de la argumentación jurídica, yo voy a trabajar dentro de las diferentes fases del razonamiento. Nosotros en la primera fase del razonamiento, en la que estamos en el primer momento inconsciente, lo que hacemos es que percibimos el problema con nuestros sentidos. Veo el oso, veo el perro, e ingresan a nuestros sentidos y de manera desprevenida yo comienzo a tratar de ver si hay una posible respuesta, pero yo todavía no la tengo, porque aquí lo que está funcionando únicamente en ese momento son mis preconcepciones. Esa imagen no se le va a olvidar nunca, el cáliz de fuego. Lo primero que comienzan a entrar son preconcepciones. Las primeras respuestas que puedo encontrar yo son respuestas a las que yo he tenido acceso previo, porque he vivido frente a ellas, porque he solucionado frente a ellas. El que definitivamente no tiene un acceso previo a estas respuestas no puede entrar a presentar respuestas. Ni tampoco puede atreverse a hacerlo de manera inicial porque se puede equivocar, aventurarse, es fallar a la verdad. Entonces estas preconcepciones van a ser la primera respuesta que van entrando a nosotros en la primera fase del razonamiento, que es en el primer momento inconsciente. Y luego nos vamos al primer momento consciente, en el que tratamos de analizar la información que inicialmente percibimos con los sentidos y en el segundo momento consciente la terminamos organizando. En ese punto me voy a ubicar yo el día de hoy. La teoría de la argumentación jurídica que vamos a trabajar es la de Theodor Fiebe. Se escribe así, es alemán. Fiebe, se lee Fiebe, pues yo no hablo en idioma alemán ni mucho menos, estoy muy lejos de hacerlo, pero sí me enseñaron a pronunciarlo y me decían, cuando vayas a hablar de él, no digas Biwe, ni Biwe, sino Fiebe, para que lo puedan expresar de esa manera. Fiebe nos plantea una propuesta llamada tópica en su obra denominada Tópica y Jurisprudencia, que es la que vamos a trabajar. Repito, Fiebe nos presenta una propuesta llamada tópica en su obra titulada Tópica y Jurisprudencia. La tópica, como les digo, acabo de indicar, se ubica dentro de la fase de razonamiento que va desde el primer momento consciente al segundo momento consciente, luego de que pasa el primer momento inconsciente. Y ella tiene como propósito ayudarme a encontrar premisas. Yo les hablaba del razonamiento cetético o lógica fusi, pues la tópica es una manera de expresar el razonamiento cetético y la lógica fusi. Es incluso, o se puede entender incluso, como una teoría que se equipara
a una manera de lógica fósil. ¿Qué trata de plantearnos Fiebe en su obra? Para contextualizarlos inicialmente entre lo que vamos a trabajar. Fiebe es alemán y él, cuando comienza a escribir su obra, le entra una preocupación por la manera en cómo se estaba en ese momento, siglo XIX, comienzos, se estaba desarrollando la sistematización de derecho. ¿Qué pasaba? En Europa se vieron diferentes tipos de modelos codificadores. Inicialmente con la Revolución Francesa se comenzó a generar el positivismo. Toda esta parte de Europa conformada por Francia, Italia, España, el propósito de llevar a cabo la positivización del derecho, que era codificar, establecer dentro de códigos, era dotar de claridad al administrador de justicia y evitar que el juez fuera discrecional. En ese momento, la discrecionalidad se entendía en una manera negativa porque se equiparaba muchas veces al término de arbitrariedad. O la discrecionalidad tenía una situación que el juez se apartaba de la intención del legislador y aplicaba la intención del pueblo, entre otras cosas porque el juez era el pueblo. Y se generaba una preocupación por el principio democrático en el que únicamente el legislador podía crear la ley y el juez no podía hacerlo. Entonces, en este momento histórico, lo que trató de lograrse fue que hubiera una previsibilidad. En definitiva, lo que se aplica es lo que dice el legislador, porque es el legislador que es sabio. Y viene esto de la mano con el método de interpretación literal para tratar de quitarle cualquier tipo de posibilidad a los jueces que puedan aplicar algo diferente a lo que quiso el legislador. Pues esto fue pasando en toda esta parte de Europa y se generó a partir de la Revolución Francesa todos estos movimientos capitalistas que querían un derecho que fuera claro para poder producir con base en eso. Alemania surgía o Alemania seguía un modelo de codificación diferente, porque en Alemania, muy a pesar que es un derecho que tiene incidencia en el derecho romano y germánico, al igual que gran parte de Europa, excepcionalmente lo que se veía en Inglaterra, que ya tenía más de derecho consuetudinario, del common law. En Inglaterra, en Alemania, había un poquito de cada cosa. Había un derecho de pandectas que todavía se encontraba vigente, un derecho de los pueblos, de que cada uno se establecía su propio derecho con base en la costumbre, y unas codificaciones. Eso generaba una gran preocupación en Alemania porque había una gran cantidad, una gran dispersión de reglas. Y en ese momento, ante toda esta situación, y para evitar que únicamente el legislador fuera el que presentara las reglas y desconociera el derecho consuetudinario que se fue construyendo poco a poco por la historia y la tradición de los pueblos alemanes, lo que se hizo fue tratar de buscar una manera de legislar, de codificar. Y se presentaron diferentes tipos de propuestas. Dentro de las propuestas se estableció la jurisprudencia de conceptos, que lo que hacía era sistematizar gran cantidad de conceptos y establecer como una especie de código de conceptos en los que se hablaba de qué se entendía por tal figura. Y vamos al libro de conceptos y con el libro de conceptos comenzamos a encontrar respuestas. Algo más o menos así se vino a establecer con el tema de la jurisprudencia de conceptos. ¿Qué pasó? Esto genera gran preocupación porque un derecho sistemático, sistematizado, que se encuentre muy presionado por las necesidades del legislador, por la conceptualización al máximo, puede que no represente de manera necesaria los intereses de la sociedad. Y esto entonces generó una gran preocupación y aquí es donde entra Fiebe y comienza a decir, definitivamente todo este tema de la sistematización termina convirtiéndose en un problema, porque es que nosotros no podemos únicamente venir y recopilar todo como si el derecho respondiera a recopilaciones lógicas
y en que todas las respuestas se encuentran ahí inmersas. Pibe se opuso mucho a las codificaciones, a decir, sistematizar, codificar, colocar todo el derecho dentro de un librito, no responde a la realidad. Eso no está bien. Y comenzó a presentar oposiciones, además con el tema de la jurisprudencia de concepto, y dijo, no, señores, esto no está bien. El concepto no puede simplemente quedar de manera estática, contenida en un código. El derecho no funciona de esa manera. Y rescata la teoría aristotélica de la tópica y comienza a utilizarla como una herramienta para resolver problemas. La tópica, más allá de ser una propuesta para aplicación del derecho, que además termina convirtiéndose en una teoría de la argumentación en la que hablamos de precursores, constituye para mí todavía más importante que todo lo que les expliqué, una herramienta para procesar información. Sí, para procesar información. Porque nosotros cuando argumentamos, lo que hemos hecho es recibir información de la realidad, pasarla por el filtro de nuestros sentidos y luego cuando argumentamos es que hemos resuelto toda esa información, la hemos procesado y la hemos exteriorizado mediante la construcción de argumentos. Pues la tópica es una herramienta que se utiliza para procesar información y la acogemos para acoplarla dentro de el primer momento consciente y segundo momento consciente. Quiere decir que es una herramienta para procesar la información percibida en el primer momento inconsciente y a partir de la cual procedemos a identificar y apropiarnos de premisas. Ahí es donde verdaderamente cumple la función la tópica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con la tópica? El primer presupuesto con el que se va desarrollando la tópica es aquel que termina señalando que el derecho no puede simplemente ser un método de sistematizar, que los códigos no sirven para eso, que los códigos no son más que un modelo de sistematización que no responden a las necesidades sociales que establece el derecho. Y se genera esa oposición y luego plantea la manera como debe aplicarse el derecho. Aquí está la tópica. Nos dice en primer punto, la tópica es un modo de pensar. Ojo, se está quitando la presión de decir de que es una crítica que él va a presentar o está presentando en contra de la ley. La tópica es un modo de pensar, pero de pensar en el que no pueden generarse sistematizaciones estrictas como las contenidas o contempladas en un código. Es un modo de pensar que tiene además otra característica, en la cual llevamos a cabo un despliegue de relaciones individuales en relaciones sucesivas. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos ideas que inician en nuestra mente y poco a poco vamos complementándolas desde un punto de vista más amplio y se van generando mayor cantidad de ideas. Un punto de partida y las vamos desarrollando. Pero lo más importante que tiene en cuenta la tópica toma en consideración el problema resuelto y el problema para resolver. Porque la tópica es una herramienta que se ubica como una manera de encontrar soluciones a problemas, no a sistematizar y que el problema, o que hay un concepto o un artículo del código que nos diga cómo funciona, cómo se resuelve este aspecto. No, la lógica nos ayuda es a resolver problemas. ¿Cuántas veces nos puede decir la tópica? ¿Cuántas veces ha pasado de que el señor Pedro va con un mozo por la calle principal? Pues en la cuadra aquella hicieron esta solución. Ya tengo una solución respecto a un problema. De esa manera comienza a trabajar la tópica, a establecernos problemas y soluciones, a darnos herramientas para
presentar soluciones teniendo en cuenta el problema que se nos presenta o que se nos pone de presente. Pero además, la tópica como herramienta del pensamiento es una herramienta para ubicar premisas, no solo para ubicarlas, sino para organizarlas y a la postre utilizarlas. Es una herramienta que nos ayuda a encontrar las premisas que vamos a utilizar al momento de argumentar. Ahí es donde tiene el verdadero valor o la verdadera utilidad la tópica, como herramienta para utilizar premisas. ¿Cuáles son los ejes de la tópica? Primer eje, la tópica es una herramienta para identificar premisas. Eso debe quedar claro. Segundo, es un arte, lo establece así, en el que la imaginación y la invención son las principales herramientas, son las que nos sirven y que va de la mano con el problema. Yo en estos días, pues con todo este tema del encierro, mi esposa se puso con el tema de verse la serie de La Casa de Papel. Pues a mí lo que me ha gustado mucho, está chévere y todo, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Esta señora, que después se transforma en Lisboa, que se recoge el cabello, si ustedes se dan cuenta, en la primera temporada y la segunda, cómo ella resuelve problemas. Ella se encuentra sentado ahí, Raquel, ella se encuentra sentada en una silla y de pronto percibe algo y llegan una cantidad de soluciones y ella, se nota que es una persona muy buena. Estaba en ese puesto porque era la única, muchas veces se lo dicen, usted es la mejor en el tema, pero uno no le ve a ella lo cuadriculada, lo encartonada, sino la intuición, cómo la imaginación le permite a ella descifrar determinadas situaciones problemáticas. Es llamativo porque ese tipo de competencias muchas veces no son tan apreciadas. Acá le revisan a uno el currículum, cuántas maestrías, cuántas especializaciones tienes, eres doctor o algo, pero fíjense que el más competente para ese tipo era la persona con mayor imaginación, y eso hacen en otras partes del mundo para contratar un investigador. No están verificando la cantidad de estudios que tiene, sino esa capacidad de invención, de imaginación, que a la postre es la que termina ayudando a la resolución de problemas. Este es como la herramienta, o este es como el punto de partida que FIBE toma en cuenta para poder presentar su propuesta a la tópica, que nos dice: al carajo la sistematización, al carajo un manual en el que estén todas las respuestas, al carajo un código en el que nos digan cómo se solucionan los asuntos. Vale, ellos son útiles, pero la principal herramienta para solucionar problemas es la imaginación, porque el derecho no funciona sistematizando, eso no se puede en el derecho. En el problema tenemos la necesidad de ser nosotros, el individuo, el que solucione problemas. Por eso cuando yo les puse la diapositiva de la ambulancia, les pregunté, ¿qué creen ustedes? Los que no se acuerdan de la diapositiva de la ambulancia, esta que está por acá. ¿Qué creen ustedes? ¿Se le debe imponer multa o no se le debe imponer multa? Yo no sé, pero una vez me dijeron, alguien me trajo el caso y me dijo: profesor, yo digo que ese señor está comiendo empanadas detrás del poste de luz que está ahí, póngale multa. Eso se llama imaginación, y de pronto esa hipótesis se termine confirmando. ¿Y quién dice que no sea posible? Es completamente viable de que una solución como esa se termine presentando y sea la manera de resolver un problema. Un investigador dentro de un proceso penal tiene que tener mucha imaginación. Un fiscal dentro de un proceso penal tiene que tener mucha investigación, mucha imaginación, porque solamente de esa manera es que va a tener herramientas o va a poder solucionar problemas.
Right, ¿qué pasa con el common law? El common law tiene una característica diferente. Pues el common law lo que hacen es que se sistematizan soluciones, pero la tópica tiene mucho sentido en el common law, porque en el common law se resuelve tomando en cuenta una serie de jurisprudencias o una serie de decisiones previas, y muchas veces el juez resuelve con base en todo ese tipo de decisiones previas. Alex dice, le recomiendo una serie israelí que se llama Fauda, que está en Netflix. Bueno, vamos a ver si tratamos de sacarle tiempo al tema de series, pero uno acá con el tema de este encierro, realmente hay más trabajo porque nos toca desde casa darle todo el día algo diferente y rinde menos el trabajo. Y me ha tocado a mí con determinadas series, pero con reojo. Yo no soy del que prendo el televisor y pongo la serie, sino de reojo. Soy más como de anime, me gusta más, veo anime de vez en cuando, cuando sale el capítulo. Y de series, después de Juego de Tronos, no he dedicado más tiempo a gran cantidad de series. Bueno. ¿Quién me habló por acá? Sí, Alex. La lógica, la tópica viene siendo como algo más empírico. Lo que utiliza FIBE es la inventiva, es la palabra, el ingenio, la imaginación, para de esa manera encontrar respuestas. No es algo como que me voy a un código o a un manual y ahí busco la respuesta, no. Me da un gran margen de acción y me dice, las respuestas no están en la sistematización, están en el problema. Hay referencias a problemas, pero yo soy un poco más flexible cuando los voy a resolver. En eso trata de concentrarse FIBE cuando explica todo el tema de la tópica, es una flexibilidad. Y comenzamos aquí entonces a plantearnos unos parámetros generales en los que se comienza a desarrollar la tópica. Primero, la tópica plantea un modo de argumentación que difiere de la lógica clásica porque pone especial acento en la problematización. Ojo, difiere de la lógica clásica. No significa que no utilice la lógica clásica, porque la tópica nos permite a nosotros encontrar premisas, pero una vez encontrada la premisa yo puedo irme al esquema de justificación interna y con la justificación interna yo establezco la premisa que encontré, implica que para todos los casos en los cuales una persona vaya con un oso en una moto debe aplicarse una sanción. Pedro iba con un oso en la moto, por lo tanto debe aplicarse una sanción. La tópica me ayudó a encontrar la premisa, pero ya utilicé la lógica para llevar a cabo la inferencia de las premisas hasta la conclusión. La lógica es más que un método y se constituye en un modo de pensar, que ya se los he insistido más, en el que la invención y el problema cumplen un papel esencial. La denomina por eso ars invendi, invención, arte de la invención, de imaginación. Ya se los manifesté que se ordena de modo inicial y panorámico y se desarrolla buscando soluciones en problemas ya resueltos, por los que lleva a cabo un despliegue de relaciones iniciales y en relaciones sucesivas. No está pegado a un modelo estricto, infranqueable, en el que diga, para todos los casos, las respuestas deben encontrarse de la siguiente manera. No, nos está diciendo, sean flexibles, utilicen la imaginación y descansen, que esas respuestas en ese inconsciente adaptativo que yo ubiqué en el segundo momento consciente van a llegar. Y esa información sin necesidad de estar nosotros encontrando respuestas, mientras tengamos la información organizada, va llegando la respuesta. Por lo tanto, no hay un método rígido en el que deba respetarse. Las premisas o los ejes de la tópica es, uno, ojo con el problema. Dos, tengan la certeza que ustedes son capaces de encontrar soluciones, porque las soluciones a los problemas se encuentran en la imaginación o en la inventiva
y cada uno tiene desarrollo de la imaginación o la inventiva. Un aspecto que utiliza FIBE y que resulta importante, que además es transversal para todos, es la noción de problema. ¿Qué es un problema? ¿Qué se entiende por problema? Un problema es una cuestión acuciante o ineluctable, una cuestión difícil, pero además un problema es una situación que admite más de una respuesta. Cuando estamos ante una situación que admite más de una respuesta, podemos decir que estamos en un problema. Entonces, miren, la tópica es una ciencia del pensamiento problemático, porque lo que hace es que busca los problemas y a partir de ahí resuelve los problemas. Además, la solución del problema es el eje de la tópica. Siempre se establecen problemas y soluciones y comenzamos a buscar a partir del problema las soluciones. Cierro paréntesis. Yo les voy a preguntar algo aquí antes de que continúe con la diapositiva porque está la respuesta. Pueden utilizar micrófonos el que quiera y pueda participar. ¿A qué se les parece esto de lo que últimamente han realizado? ¿A qué se les parece este método de buscar el problema y la solución y a partir del problema y la solución comenzar a encontrar problemas? ¿Qué hacemos nosotros como abogados en la vida normal que tenga esta relación? Problema, solución, como abogados. ¿Qué piensan ustedes? A ver. Actividad judicial. ¿Qué tipo de actividad judicial? Las audiencias, las inspecciones, ¿en cómo lo ven? ¿En qué parte de la actividad judicial vemos nosotros? Problema, solución, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde lo encontramos mucho? Profesor, al momento cuando falla un juez, el juez ve un problema abierto, en el cual le ven dos partes, y lo único que él tiene que hacer es intervenir para solucionarlo. Perfecto. ¿Se dan cuenta de que no lo estoy haciendo perder el tiempo? ¿Se dan cuenta de que le estoy trayendo pura pulpa, puras estrategias importantes? La jurisprudencia en Colombia tiene mucho de tópica. Incluso yo soy de los que planteo que el método de la jurisprudencia es un método tópico. Lo que están haciendo ustedes de elaborar líneas jurisprudenciales no es más que llevar a cabo un análisis tópico frente a problemas y están buscando problemas resueltos para presentar un problema a resolver. Cuando yo les digo, levanten una línea jurisprudencial sobre la licencia de paternidad, ¿sobre qué me levantan líneas? Sobre la precisa licencia de paternidad. ¿Y sobre qué busca respuestas? Sobre la precisa licencia de paternidad. Por eso cuando la jurisprudencia, cuando la doctrina me habla de doctrina de jurisprudencia con identidad fáctica estricta o relativa, lo que me está haciendo es referencia a los problemas que se solucionaron previamente, si fueron problemas idénticos o son problemas que se parecen, y a partir de esos problemas es lo que vamos a traer nosotros acá. Quiere decir, y ustedes le pueden preguntar eso a cualquier juez o a la mayoría de jueces, y el 99% le va a decir que no tienen ni la más remota idea de qué significa tópica, pero estamos trabajando con el método tópico de manera intuitiva. Ustedes tampoco sabían hasta ayer que era tópica, la mayoría pues, pero de manera intuitiva están trabajando con un método tópico, están buscando premisas para resolver problemas mediante la aplicación de la tópica. Están utilizando la tópica como herramienta sin utilizarla, sin saber que la están utilizando. Ese es el quid del asunto. Pues se viene siendo como la importancia de entender ahora lo que intuitivamente ustedes estaban haciendo, lo vamos a comenzar a explicar nosotros frente al tema de la tópica. ¿Cuál es el eje entonces de la tópica? Yo les decía, el eje 1, el problema. ¿Qué es el problema? Es una circunstancia que admite más de una respuesta y que cada una de las respuestas que se pueden presentar pueden ser respuestas válidas.
Si definitivamente no hay duda de la respuesta, no hay problema. 2 más 2, 4. Eso no es un problema. Pero cuando, por ejemplo, tiene que saber una respuesta, una circunstancia que tiene más de una respuesta, entonces vamos al problema. La tópica lo que trata de buscar son respuestas a problemas. Por eso se relaciona con la jurisprudencia. Y lo que hace la elaboración de líneas jurisprudenciales es encontrar respuestas. Y encuentra respuestas a qué? A problemas. ¿Qué pasa con la tópica? En la tópica, aparte del problema o aporía, ojo con esa palabra, problema o aporía, si les pregunto qué es un problema, es una aporía. O cuando ustedes vayan a utilizar su lenguaje dentro de los textos, se ha presentado la siguiente aporía, ya van a estar mucho más pulidos o utilizando términos más complejos y le van a decir ¿qué es aporía? Es un problema, más refinados en los términos utilizados, por así decirlo. Claro que hay personas que odian los términos refinados. Yo ya me quité esa mala costumbre de utilizar tantos términos refinados y ya no me refiero más nunca a aporía, sino a problemas. Pero la Corte Suprema de Justicia es muy refinada y utiliza muchas veces la aporía en la que nos encontramos. Otro término importante que se utiliza dentro de la tópica como herramienta es la de topos o topoi. ¿Qué son los topos o topoi? Los topos o topoi son los puntos de partida donde nosotros comenzamos a ubicar las soluciones. Cuando nosotros comenzamos a ubicar soluciones, lo primero que tenemos que hacer es recabar en verdades absolutas que admita menor tipo de discusión. Recuerden que lo que hacemos nosotros es tratar de buscar soluciones a problemas. Por ejemplo, con todo este tema de la pandemia, a nosotros los jueces nos pusieron un impuesto del 15% sobre el salario. Y ya muchos están diciendo, está afectándose las garantías de los trabajadores y se están desmejorando sus condiciones, por lo tanto, ese impuesto es inconstitucional. ¿A dónde me fui? A un punto de partida seguro, en hablar de garantías de los trabajadores. Y a partir de ahí voy a buscar una solución. ¿Cuál solución quiero? Determinar si es constitucional o inconstitucional el impuesto que se acabó de colocar. Alex Manuel Blanco, carajo, ¿qué te parece carajo, Alex? Del 15% para los que ganan más de, creo que colocaron 10 millones de pesos de tope. Lo que pasa es que un juez no gana tanto. Un juez recibe una cantidad de plata, creo que llega a escasamente eso, no esos 15, el tope inicial, pero a partir de ahí comienzan a hacer descuentos, y eso termina quedando en prácticamente nada, porque la retención en la fuente en Colombia le retienen a uno bastante y termina descontándose. Pero eso es para jueces de mayores jerarquías, ya los magistrados, ese tipo de personas. Nosotros los humildes profesores, les pongo el caso, a mí eso no me desvela porque a mí no me afecta, yo no soy sujeto pasivo, creo, pues ya es para el tema de los magistrados que se ganan 30, los especializados que se ganan 15 y ese tipo de personas. Nosotros acá somos un poco más humildes. Ahí de pronto peleando alcanzamos un poquito menos, pero no llegamos hasta allá. Bueno, ¿qué es el punto de partida? El topoy es el punto de partida que utilizamos nosotros, es nuestro piso fiable para llegar a la solución de los problemas. Es el lugar donde nos sostenemos, es la primera premisa que encontramos, la que tiene menor discusiones, y a partir de ahí comenzamos a encontrar hilos conductores. Los topoy entonces tienen una función, que es servir de directrices para el pensamiento. Cuando yo les planteo a ustedes si el oso debe ir en la moto, ustedes enseguida van diciendo, los animales no pueden ir en motos. Están hablando de un punto en que tratan de ubicar un consenso. Después nosotros vamos a desarrollarnos más a fondo cuando trabajemos a Perelman en el tema de puntos de partida y la fuerza retórica de los mismos. Entonces los topois son esas premisas fiables que nos sirven de inicio para desarrollar
toda la parte del razonamiento. Después vamos a ir profundizando más, pero primer punto es el topoid, punto de partida. Y luego comenzamos a desarrollar las demás respuestas. Sirven de premisas, pero además podemos hablar de una tópica de primer grado y una tópica de segundo grado. Miren qué pasa. Hablamos así de tópica. Tenemos los topoid al lado de la tópica y tenemos una tópica de primer grado y tópica de segundo grado. Lo primero que hacemos es elegir puntos de vista de manera arbitraria. Cuando nosotros encontramos el problema y comenzamos a buscar la solución, comenzamos a establecer círculos. Les digo, yo les propongo, esto es lógica Fusi. Y en primer círculo colocamos todas las posibles soluciones que podamos tener. Ojo que esto es una clave fundamental para metodología de la investigación. Yo también les he insistido que cuando querramos desarrollarnos en metodología de la investigación, que ustedes trabajan en ese tema, esta es la base. Tenemos un problema que queremos solucionar. Por ejemplo, queremos solucionar el problema de si va a llover en Barranquilla. Y comenzamos nosotros a decir de manera concomitante, siempre que llueve hace calor, además la brisa corre poco, o corre mucho, o se nubla bastante, además se siente como un olor diferente. Y colocamos toda esa información en un gran círculo desordenado que van a ser posibles soluciones. Tópica de primer nivel. No estoy estableciendo ningún tipo de estrategia o herramienta. Me planteo un problema, va a llover hoy, y comienzo dentro del primer punto, en un primer círculo, a colocar todas las posibles respuestas que pueda tener yo, o las posibles premisas que me puedan servir a mí para dar respuesta a mi problema. Luego de que tengo ese círculo grande con todas las posibles premisas, tengo que llevar a cabo una ordenación. Segundo momento consciente. Dentro del razonamiento. Esa ordenación se llama tópica de segundo grado. En la tópica de segundo grado lo que hago yo es que ordeno las premisas, por ejemplo, por mayor aplicabilidad y por mayor poder de convicción. Miren, estoy sacando ya, excluyendo de la cantidad de premisas que pude identificar, aquellas que tienen mayor aplicabilidad o aquellas que tienen mayor poder de convicción, y excluyendo aquellas que no me van sirviendo. Y a partir de ahí yo puedo ir estableciendo otros círculos en los que pueda yo ir clasificando las premisas, mayor probabilidad de ocurrencia. Y de esa manera voy tomando la información hasta que definitivamente me encuentro con la información más importante. De esa manera comienza a trabajar, o de esa manera comienza a desarrollarse la tópica dentro del marco de razonamiento. Tengo información que voy recibiendo, y esa información que voy recibiendo voy organizándola para poder encontrar soluciones. Esa información que voy recibiendo va de la mano con el problema que voy a resolver. La tópica nunca trabaja sin establecer un problema. Nunca una sentencia debe dejar de tener un problema jurídico, porque es un método tópico. Siempre planteo problemas jurídicos y soluciono los problemas que planteé. Pero yo en la jurisprudencia no coloco todas las premisas que elegí en el primer grado de la tópica. Yo coloco las que ordené, y luego de que hice el filtro es que en la argumentación procedo a colocarlas. Pero yo identifiqué una gran cantidad de premisas y solo hasta el final las vine a establecer o las vine a colocar dentro de esta parte del razonamiento. Entonces eso es lo que voy haciendo yo con la tópica de segundo nivel. Acá tengo un caso. No se lo voy a leer, se lo voy a colocar a ustedes para que me participen en clase y hacerlo más interactivo. Miren lo que me pasó a mí. Bordeaba aproximadamente alrededor del año 2012. En ese momento me encontraba yo trabajando como auxiliar en el despacho número 3 de la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
El titular era el doctor Efraín Yáñez Riveros. En ese momento, o cómo trabaja uno auxiliar, hay un estante lleno de expedientes, tienes tú una cantidad de producción. Por ejemplo, en esos momentos teníamos nosotros 40 sentencias por mes, el despacho, o sea que prácticamente cada auxiliar 20 sentencias cada uno. A mí me tocaba un poquito menos porque yo tenía todo el trámite de acciones de tutela, que esas no van en estadística, más toda la parte administrativa del despacho, que es hacer autico, bajar la carpeta, subir, papelería y pintura. La carpeta me entregan el expediente, pues, para que se den cuenta o que tengan idea de un expediente que viene siendo, es más o menos esto, que está acá, aquí tengo uno, estoy trabajando, este es un expediente judicial, este es penal, segunda instancia una carpeta penal, me lo traje a mi casa para hacer teletrabajo, ya está la decisión tomada, vienen así con sus hojitas, cada hoja viene organizada en orden ascendente y como son orales, vienen con su respectivo CD, acá CD1, CD2, vienen grabados. Entonces uno lo que hace es que escucha la grabación, la audiencia, y va montando lo que se llama, uno monta un esqueleto de la decisión que va a tomar para llevarla preparada. Muchas veces lo hago en la misma audiencia, decido en la audiencia, pero otras veces me gusta prepararme más y llevar el esqueleto todo resuelto para que quede mejor. Y esa es la función. El expediente, ¿qué decía? Ojo que ustedes van a resolver. Van a resolver acá, cada quien con sus ideas. Quiero que se tomen un ratico para hacer la respuesta y hagan en sus casas el ejercicio de hacer los círculos que les establezco yo. Era una señora que tenía 60 y pico de años y había convivido por alrededor de 10 años con un señor que era pensionado. Pero la señora y el señor que convivían no estaban casados. Vivían en unión marital, de hecho. El señor fallece antes de la entrada en vigencia de la Constitución del 91, luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93. Y la señora demanda la pensión en el 2010. Repito, convivieron alrededor de 10 años, pero el señor fallece antes de la Constitución del 91, es decir, por allá por el 90. Y fallece estando pensionado, conviviendo con la señora, pero estaba casado con otra señora, con la que no convivía hace más de 10 años. Quiere decir que estaba viviendo con ella como desde el 81 hasta el 91, alrededor de 10 años. En materia de seguridad social, el régimen aplicable es el vigente al momento del deceso del causante, o sea, del pensionado. El derecho pensional no prescribe, prescriben únicamente mesadas pensionales, por lo tanto, ella podía demandar hasta hoy si quería, y lo único era que le daban 3 años retroactivos de mesadas pensionales. Entonces, la pregunta, problema. La norma vigente al momento del fallecimiento del señor, como era previa a la Constitución del 91, en la del 86, que era una constitución que se basaba en una idea católica, el preámbulo incluso decía, en nombre de Dios, y hablaba de la Iglesia Católica y todo, la Constitución del 86, ya con el 91 fue que se abrió la posibilidad de otro tipo de religiones, pero la Constitución del 86 era conservadora, catolicista. La norma vigente para el reconocimiento de la pensión de aquella época decía que si el causante o pensionado fallecía, la pensión le correspondía a la cónyuge. Así, textual. Y la que estaba pidiendo la pensión era la compañera permanente que vivió más de 10 años. Pregunta problemática, no me van a resolver ahora. Les voy a dar 5 minutos para que
hagan el circulito, yo voy y busco un vaso de agua y ustedes van viendo que resuelve. ¿A quién se le debe conceder la pensión? ¿A la cónyuge o a la compañera permanente? Quiero que me identifiquen en ese razonamiento cuáles son o identifíquenme una cantidad de premisas. Yo les voy a preguntar a cualquiera o alguien me pide la palabra que van a tomar en cuenta. Luego me organizan las más importantes y me dicen por qué tomaron en cuenta esas premisas más importantes. Quiero ver cómo se desarrollan ustedes haciendo o buscando una respuesta en aplicación de la tópica. Entonces, vamos, 5 minutos, 10 minutos, hagan el ejercicio, identificar premisas. Yo me levanto un momentico y voy tomando un vaso con agua.
Listo, ¿cómo vamos? ¿Quién me pide el uso de la palabra? Yo. Dale, Blanco, ¿cómo lo hiciste? Ok, para mí, o sea, para mí las premisas más importantes son cuatro. Primero, que el señor lleva 10 años sin vivir con su cónyuge. Ujú. Segundo, que el señor lleva 10 años conviviendo con su pareja. Tercero, que, o sea, que esos hechos pasaron antes de la Constitución de 1991. Y tercero, que el señor tenía la pensión. Entonces, lo que yo resuelvo, o sea, como para mí, le corresponde a la señora, a la que era la pareja en el momento de morir, por varios motivos. Ujú. Primero, porque está en unión marital de hecho. Segundo, porque en materia de seguridad social existe una cosa que se llama principio de favorabilidad. Entonces, o sea, lo que yo tengo entendido es que eso favorece como que la expectativa de obtener un derecho. O sea, Por eso, por parte ¿a quién se la das? A la compañera a la, a permanente. la- a la compañía permanente, sí. Correcto. Y tercero, porque dentro de o sea, el Código Civil existe antes de la Constitución de 1991 y según los hechos expuestos, se cumple uno de los presupuestos de divorcio, que es separación de hecho o de cuerpo por más de 2 años, cosa que se cumple en este caso. Entonces, a pesar de que no se haya dado el divorcio formalmente, siento que, o sea, que es algo que se da de hecho y por tanto le corresponde a la compañera al momento de morir. Bueno, mira lo que hiciste. Tus topois, para que sepas tú, son uno, principio de favorabilidad. Eso es un topoy, para que Sí, sepas tú. Un punto de partida porque goza de aceptabilidad. Segundo, cuando utilizas el Código Civil y el valor del Código Civil para decir que hay un divorcio de hecho. Ese es tu segundo topoy. Y a partir de ahí que comienzas a desarrollar, lo hiciste al revés. Tú primero tomaste esas premisas, bueno, igual acá cada quien lo resuelve como lo quiera, porque es que la tópica tiene esa característica, no hay como tal una estrategia. Toda esa cantidad de premisas las utilizaste y al final las que me terminaste dando, quiere decir que las más importantes para ti no fueron las que me dijiste al principio, sino estas últimas. Quiere decir que en tu razonamiento la tuviste en cuenta, aunque no me lo hayas dicho al principio, y al final terminaste utilizando estas dos últimas dentro de la tópica de segundo nivel por decir que son las que tienen mayor grado de aplicación. Pero lo hiciste de manera intuitiva, pero ya estás trabajando, estás entendiendo que lo que estás haciendo es un modo de razonar tópico, ¿vale? ¿Quién más quiere? Por ahora, Blanco dice que lo tiene el derecho la compañera. ¿Quién me habla? Yo, profesor Alejandro. Dale, Alejandro. Bueno, para mí las premisas más importantes son las mismas que dice Alex. Pero ¿qué pasa? Yo considero que si bien existe un principio de favorabilidad en materia de seguridad social, este principio se divide en expectativa legítima y mera expectativa. ¿Qué pasa? En este caso, podemos considerar que no había una expectativa legítima y ni tampoco un régimen de transición en el cual la norma que amparaba al señor que murió pueda acoger. Entonces tendríamos que estar sujetos a esa norma de que en el momento decía que la persona que muera, en este caso, ¿cómo se llama? Va a regirse en esta. Entonces, teniendo en cuenta esto y que la Constitución es una Constitución católica, y si hacemos una interpretación sistemática, podemos entender que el derecho o en sí misma la Constitución respetaría o tendría un valor más amplio el matrimonio o la unión que tenía con su cónyuge, más que la unión pues marital de hecho que claramente tenía con su pareja actual. O sea, bueno, al momento de morir. Entonces, Perfecto. teniendo en cuenta esto, podríamos decir que lo más probable es que un juez fallaría que la pensión se le dé a su cónyuge. Perfecto. Mira lo que estás haciendo. Yo lo que quiero que se den cuenta es cómo están razonando ustedes. Estás tomando una información, no me la estás entregando en un orden. Al final tú me haces una inferencia, porque siempre tú terminas construyendo una regla si P entonces Q, en la que diga, se le entregará a la cónyuge porque la ley así lo establece. La ley establece, por lo tanto, se entregará a la cónyuge, más o menos así. Pero tú lo que trataste de hacer durante todo este tiempo es encontrar unos puntos o unos cimientos importantes que vas organizando como premisas. La tópica a mí no me da como tal la respuesta total, ni es la mejor herramienta para argumentar. Le estoy planteando la primera herramienta, además en orden cronológico, porque
nos permite a nosotros entender cómo vamos ubicando las premisas. Realmente la verdadera utilidad de la lógica, la verdadera utilidad de la tópica es organizar la información que se recibe dentro del razonamiento. Quiero que se den cuenta de eso en la tópica. Ojo, que son los tópicos de primer nivel y que son los tópicos de segundo nivel. Como tenías toda esta información regada, y habrá más información que de pronto no me hayas exteriorizado y terminas presentando ese tipo de tópicos que fue los que utilizaste tú para tu razonamiento. Uno más, por favor, a ver quién más se lanza una respuesta antes de que diga yo la mía. No hay más nadie por ahí. Bueno, pensé que iba a escuchar a Ligia, pensé que iba a escuchar a Catalina, pero vamos a dejarlo así. Ya creo que de pronto están un poco cansados. Vamos a terminar con la respuesta. ¿Qué pasó en ese caso? Realmente yo resolví inicialmente como Alejandro y manifesté que la pensión debía reconocerse a partir de una interpretación sistemática a favor de la cónyuge. Pero me metieron una regañada del carajo y la ponencia se cayó, pues regañada por decirlo así. Hicimos sala y terminó cayéndose la ponencia. Miren el razonamiento que se hizo. El primer razonamiento que se hizo, el primer punto de partida que se tomó en cuenta fue que al momento de la Constitución del 86 no se avalaba la figura de compañeros permanentes. 1. 2. Que el derecho a la pensión se reconocía no al compañero, sino a quien conformaba la familia. Segunda premisa. Ahí se modificó todo, porque la noción de familia con la entrada en vigencia de la Constitución del 91 dejó de ser aquella que se conforma por lazos formales como los religiosos y comienza a conformarse por aquella relación que se presente entre personas que viven bajo el mismo techo, lecho y mesa. Entonces ya cuando cambiamos, pasamos del nivel de la familia de la Constitución del 91 y salimos de la familia de la Constitución del 86 y que la pensión se reconoce a la familia, comenzamos a pensar quiénes conforman la familia. Y la familia se conforma por cónyuge, compañero permanente o compañera permanente, porque después se comienza a hablar de compañeros y compañeras, no solamente de compañero y compañera, sino compañeros ambos hombres o compañeros ambos mujeres, y la referencia se hace es a la noción de unión de vida que tiene la figura de la familia. A partir de eso cambia todo, y como lo que se protege es el vínculo familiar y no necesariamente el vínculo formal, la pensión le correspondió a la compañera permanente. Pero después hubo una anotación y se dijo que se llevaba a cabo en proporción, porque había una sentencia que establecía con posterioridad que cuando se había hecho vida conyugal y vida marital, a prorrata de la cantidad de años en la vida marital y la vida conyugal, se terminó repartiendo entre ambos. Para finalizar, quiero establecerles algo. La tópica tiene un presupuesto o una aporía fundamental. Yo no sé por qué esa diapositiva está por acá. En la tópica uno siempre se va a preguntar, al momento de resolver el problema, ¿qué es lo justo aquí y ahora? Ojo con eso. Esta diapositiva no sé qué le pasó, pero debería estar por aquí. Y de pronto la borré. La tópica siempre va a resolver una aporía fundamental relacionada o orientada a señalar qué es lo justo aquí y ahora. Siempre cuando resolvemos un problema tenemos que plantearnos esa pregunta, ¿qué es lo justo? Más allá de la respuesta más próxima que tengamos, porque puede que apliquemos el método literal y nos dé una respuesta, o el sistemático, pero antes de saber qué método aplicamos, siempre nos vamos a preguntar qué es lo justo aquí y ahora, y a partir de ahí es que vamos a entregar respuestas. Y fíjense, era justo que la señora que había vivido y había lidiado a un viejito enfermo durante más de 10 años se quedara sin un peso de la pensión. Pues yo creo que la respuesta es no, y la respuesta fue no. Se le entregó una parte de la pensión y era justo que la persona que había vivido otra parte de la vida no tuviera derecho, y la respuesta fue no. Y a partir de eso se elaboró una respuesta tomando en cuenta las premisas que tuvieron en cuenta o que se tomaron en consideración. Y de ahí se llevó a cabo la resolución y de esa manera se genera el modo de pensar tópico
y lo vamos a dejar entonces hasta ahí hoy. ¿Alguna pregunta adicional que tengan por acá? ¿Alguien tiene algún tipo de duda? Bueno, les dejo entonces. Yo tengo una pregunta. Entonces, entregado la actividad que estamos haciendo, o sea, solamente quedaría una nota que es la última parcial. Sí, la actividad que están haciendo ahora es para a más tardar mañana a las 10, Alex. La de la línea jurisprudencial, ¿oíste? Que no se te olvide. No, sí, 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 sí. Y Correcto. y entonces para yo calificarle, subir la nota mañana mismo de lo que es el 50% de la nota de quizzes. Entonces eso. Quedamos entonces todos en contacto, jóvenes. Que tengan buena noche. Dios los bendiga a todos. Bueno, profesor, gracias. Dime, Albert.